Estando entonces en la orden del día, le vamos a dar inmediatamente la palabra al señor ministro Juan Carlos Llobet para que se refiera al tema para el cual fue invitado. Buenas tardes, ministro, bienvenido a la comisión. Está con el micrófono apagado. Sí, perdón. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos miembros de la comisión. Me acompaña aquí a mi lado está Luis Ávila, superintendente de Electricidad y Combustible, que está monitoreando muy de cerca esta situación y que puede ayudarnos a tener una discusión con más antecedentes. Bueno, respecto al tema de los servicios básicos, recordemos un poco el contexto, ¿no? En el mes de marzo del año 2020, a pocos días de iniciarse la pandemia, el gobierno puso en marcha un plan para apoyar a las familias, para asegurar que tenían acceso a los servicios básicos, ¿no? Y ese plan consideraba la suspensión del corte por no pago de los servicios y la posibilidad de prorrogar los pagos pendientes en varias cuotas sin intereses, de forma tal de asegurar que todas las familias tenían acceso no solamente al servicio eléctrico, que va a ser el centro de la conversación de hoy, el servicio de gas de red también, sino que también incluía el servicio de agua potable, ¿no? Que fue parte de ese programa de apoyo. Es importante decir, presidente, que en ese momento, en el mes de marzo del 2020, antes de iniciarse la pandemia, digámoslo así, o antes de que sus efectos se vieran en el sector, había más de 514.000 clientes morosos en su cuenta de electricidad. Es importante decir eso porque esta industria, como todas las industrias, o prácticamente todas las industrias, tiene siempre, como parte normal de su operación de negocio, un saldo de cuentas por cobrar, que es parte natural de los negocios. Parte de ese saldo de cuentas por cobrar es el ciclo natural de conversión entre que se vence un periodo, se emite la factura, se hace la cobranza, y una parte también son deudores que en tiempos normales tienen retraso en el pago de sus cuentas. Entonces, antes de la pandemia había más de 500.000 clientes morosos en su servicio de electricidad. La cifra que tenemos hoy, a fines de agosto, es de algo más de 700.000 clientes. O sea, pasamos números gruesos de 500.000 antes de la pandemia a poco más de 700, un poco más de 700.000 a fines de agosto. ¿De acuerdo? Entonces, el número de clientes morosos ha aumentado, pero de 500.000 a 700.000. Hago esta precisión, presidente, porque en algunas discusiones anteriores que se han tenido en esta comisión y en otras instancias del Congreso respecto de este problema, se ha considerado por parte de algunos actores toda la deuda como parte del problema generado por la pandemia. Entonces es importante hacer esa distinción. Ahora, sí es cierto que en términos de el monto de deuda acumulado, ese monto de deuda era algo así como 90.000 millones de pesos al 31 de marzo del 2020 y hoy día está en algo más de 270.000 millones. O sea, el monto de deuda acumulado efectivamente ha subido mucho. Una porción de ese aumento se dio entre el mes de marzo y el mes de agosto-septiembre del año pasado. Y esa fecha también es importante, presidente, porque la ley de servicios básicos que hoy día estamos discutiendo entró en vigencia en esa fecha, a fines de agosto del año 2020. Por lo tanto, el saldo de deuda que se acumuló en los balances de las compañías distribuidoras entre marzo y agosto fue parte de ese plan de alivio y de apoyo que puso en marcha en su momento el gobierno en acuerdo con las compañías. Por lo tanto, tampoco podemos decir, si somos rigurosos, que ese primer aumento en las cuentas por cobrar sea consecuencia o sea imputable a la ley de servicios básicos que hoy conversamos. Ahora, como ustedes saben bien, desde que se promulgó la ley en agosto del año pasado, se ha hecho varias postergaciones, prórrogas, digámoslo así, de vigencia de la ley. Entre otras modificaciones, se amplió un poco la cobertura de los beneficiarios y otras cosas. Y la última extensión, que se hizo en el mes de mayo de este año, extendió el plazo de prohibición de no corte hasta el 31 de diciembre de este año. O sea, quedan 2 meses y medio, prácticamente 3 meses,
para que ese plazo se venza. El diagnóstico que tenemos nosotros y que monitorea constantemente la superintendencia es que la ley ha cumplido en lo grueso su propósito. No ha habido cortes de servicio a los clientes, todos los clientes han podido acceder a los servicios básicos de electricidad, gas, lo mismo ocurre en agua potable. Y además, las personas que lo han querido han podido firmar, digamos, planes de pago en varias cuotas sin intereses. En el sector eléctrico, al 31 de agosto del 2021, casi 220.000 planes de pago, digamos, en cuotas se habían formalizado en el sector. La mitad de esos, poco más de 100.000, antes de la vigencia de la Ley de Servicios Básicos, y la otra mitad, en número grueso, después de la vigencia de la Ley de Servicios Básicos. Ahora, dos cosas más, presidente, que es importante entender a efectos de conversar posibles medidas adicionales. Lo primero, el 90% de las personas están pagando sus cuentas. El 90% de las personas están pagando sus cuentas, y eso tiene alguna dispersión, ese número, según comuna, digamos, y por lo tanto uno podría estimar que hay cierta dispersión según segmento socioeconómico, pero en todas las comunas, la inmensa mayoría de las personas están pagando sus cuentas. Es una minoría la que no está con sus cuentas al día. Y lo segundo que es importante decir, presidente, es que del saldo de dinero adeudado, digamos, moroso, el 52% de los clientes morosos residenciales que consumen en promedio más de 20.000 pesos, ¿no es cierto? Una cuenta tipo está más o menos en ese rango, ¿no es cierto? Un poquito más arriba, digamos. Pero los clientes que pagan más que el promedio, entre paréntesis, el consumo no necesariamente es indicador de nivel socioeconómico. Puede haber una familia de nivel socioeconómico más bajo que porque tiene muchos integrantes, por ejemplo, consume más, o una familia de niveles socioeconómicos altos que por distintas razones consumen menos. Pero como proxy, digamos, el consumo en general es un buen predictor de nivel socioeconómico. El 52% de los clientes que consumen más concentran más, digo, en sus cuentas promedio mensual y por lo tanto indicador de nivel socioeconómico, concentran casi el 80% de la deuda morosa. ¿Ya? Esto también es bien importante porque cuando tuvimos las discusiones de la ley original de servicios básicos, y esto también lo revisitamos cuando discutimos sus postergaciones, planteamos, y esto también lo plantean diversos actores, que era importante tratar de focalizar los esfuerzos y el alivio, digamos, y las ayudas, la provisión de corte y la posibilidad de pactar en cuota, tratar de concentrar esos esfuerzos en las familias de más bajos ingresos y hasta cierto nivel de consumo que permita, digamos, suplir las necesidades básicas, razonables de una familia, pero no hacerlo para el 100% de los clientes, que es lo que se terminó haciendo en la ley, porque eso generaba, dijimos en su momento, un incentivo para que familias de altos ingresos, que no necesitaban necesariamente este alivio, aprovecharan el beneficio de no pagar sus cuentas, acumular cuentas por pagar sin intereses, cuando la verdad no son esas familias las que debieran ser el objeto principal de ayuda de la ley. Dicho de otra manera, nos parecía siempre mucho más sensato focalizar la ayuda en las familias más vulnerables porque eso daba más espacio y ponía menos exigencia en las compañías y en las propias cooperativas que van a participar luego de esta sesión, si es que podían recaudar las cuentas de los clientes de más alto ingreso. Eso le daba más posibilidad y más holgura para efectivamente poder ayudar a las familias más vulnerables, ¿no? Pero eso tampoco se acogió como sugerencia cuando se tramitó la ley. Ministro, ahora, perdón que lo interrumpa, solo precisar el dato que dio en este punto respecto de cómo se concentraban estas deudas. Usted señaló que era el tamaño de la cuenta era un predictor, un proxy respecto del ingreso a la familia. ¿Y cómo se componía entonces el comportamiento de quienes están morosos? El 52% de los clientes morosos consumen en promedio más de 20.000 pesos. ¿Sí? Más de la mitad. Más de la mitad de los morosos están en el rango alto de consumo, digámoslo así.
¿sí? Y Ajá. ellos encuentran el 80% de la deuda morosa, medida en pesos, digamos, en cantidad de pesos que se les deben a las compañías. ¿No es cierto? Hay que recordar que la información que tienen las compañías y la SEC es información de los domicilios, digamos, por lo tanto las direcciones, la comuna, y el consumo histórico eléctrico. No tenemos el cruce, esa información no existe, digamos, de la ficha de protección social o algún indicador, digamos, el registro social de hogares, que sea una evaluación más certera de la situación de vulnerabilidad, digamos, o de riqueza de cada familia. Pero si usamos los consumos eléctricos históricos como proxy, el 80% de la deuda está concentrado en hogares que están en la mitad de consumos más altos. ¿De acuerdo? Ahora, como dije... Perdón, ministro, que... Sí. Sí, perdón que lo estoy interrumpiendo en este punto. Después vamos a opinar, solo para aclarar. Y respecto de este mismo análisis, ¿tiene otro corte que no sea los 20.000 pesos, sino que alguno superior? Sí, aquí hay otro, por ejemplo. Un cuarto de los clientes, un 25% de los clientes morosos, consumen en promedio más de 60.000 pesos mensuales. De los que consumen más de 60.000. El 24% de los clientes morosos que consumen más de 60.000 pesos mensuales representan el 46% de la deuda total. Ministro, una pregunta. Perdón, ministro, yo sé que lo interrumpí y le pido disculpas. La diputada Castillo quisiera hacer una pregunta. ¿Le parece bien? ¿Prefiere guardar las preguntas al final? No, hagamos todo ahora, o sea, como ustedes prefieran, como sea más útil, pero las cosas que sean dudas de los datos, yo creo que es bueno que las vayamos clarificando inmediatamente, así podemos tener una discusión mejor al final. Perfecto, diputada Castillo. Sí, gracias, presidente. Es que tengo una duda respecto también a estos cortes que son de 20.000 y 60.000 pesos, si es que tiene el dato de cuánto fue el aumento promedio de los consumos eléctricos en los hogares, atendido que las familias estaban la mayor parte del día, si no todo el día, dentro de sus casas, por lo tanto es más o menos lógico que se aumenten también los consumos. Si tienen ese dato de cuánto fue la variación respecto a estos grupos donde se hacen los cortes. Sí, me sumo a la pregunta. Sí, no lo tengo aquí a la mano, diputada, le vamos a pedir al superintendente si podemos levantar esos datos, pero de memoria los consumos promedio de los hogares aumentaron, sobre todo en los periodos de cuarentenas, cuando la gente pasó mucho tiempo en las casas. Y en la medida que las cuarentenas fueron siendo menos estrictas o aplicándose a menos población, eso fue bajando. Y lo que sí pasó es que el consumo en los clientes comerciales, por ejemplo, que estaban cerrados, ocurrió el fenómeno opuesto, ¿no es cierto? Y en las oficinas, en los colegios, cayó, ¿no es cierto? Pero vamos a buscar ese dato específico. Fue una subida, pero no fue una subida de dobles dígitos, si yo me acuerdo bien. Fue una subida de menos de 10% en esos meses. Ya, sería bueno el dato. Le sincero que acá, cuando usted señaló que cerca de la mitad de los clientes que tienen morosidad son cuentas de 20.000 pesos hacia arriba, no es un dato que sorprenda. 20.000 pesos no nos parece una cuenta excesiva por la realidad que nosotros al menos comentamos aquí, por eso le hicimos la pregunta, pero continúe con la presentación. Si nos surgen dudas lo vamos a ir interrumpiendo, pero dejemos la conversación para el fin. Perfecto. Entonces, la pregunta que tenemos que responder, creo yo, de cara al vencimiento de la ley, que entre paréntesis hemos ido extendiendo o rediscutiendo en la medida que pasa el tiempo, porque la situación de la pandemia ha sido, en todas partes del mundo, imposible de predecir. Entonces hemos tenido que ir ajustando las ayudas y las medidas en la medida que la pandemia evoluciona y tenemos nueva información. Entonces, en estos 3 meses lo que nosotros creo que juntos tenemos que hacer es buscar una solución que cumpla, al juicio nuestro, algunos requisitos. Y estos requisitos yo los pongo sobre la mesa en el entendido que la pandemia está en niveles de contagios bajos, que la movilidad, digamos, la actividad económica se está normalizando, y que las ayudas estatales a las familias han sido muy cuantiosas, digamos, al menos comparado con los estándares internacionales. Para cada familia en particular la situación puede ser distinta, pero es un hecho objetivo que las ayudas estatales han sido grandes en los últimos meses, sobre todo puesto en un contexto internacional. Entonces, bajo ese conjunto de supuestos, digamos, que ese es el estado
de la situación en la que estamos, yo creo que hay los siguientes principios que deberíamos tratar de poner sobre la mesa de cara al vencimiento de la ley. Lo primero, tratar de que las cuentas que están pendientes se pongan todas las cuentas al día por la vía de una combinación de, por una parte, tomar los saldos acumulados y prorratearlos tal como establece la ley en un número de cuotas hacia el futuro sin intereses, y nosotros creemos que tiene que ser un número de cuotas tal que permita que el aumento en la cuenta promedio mensual no supere cierto umbral. Eso lo hemos dicho, una de las cifras que se ha discutido y con asesores de parlamentarios ha sido no más de 15%. O sea, para decirlo de otra manera, si hay una familia que históricamente pagaba 20.000 pesos, digamos, en su consumo histórico, la prorrata de lo que ha acumulado en este tiempo no supere 3.000 pesos adicionales por mes, ¿no es cierto? Que es un 15% de 20.000 pesos. De manera tal de que las familias no tengan que pagar cuentas que sean sustancialmente más altas de las que habían pagado históricamente. Eso es lo primero. Lo segundo, reponer la posibilidad de cortar el suministro a las familias que, pudiendo pagar, no pagan, ¿no es cierto? Porque lo que queremos evitar es que familias que pueden pagar no paguen sus cuentas, cosa que lo que muestran las cifras está ocurriendo hoy día. Lo tercero que creemos que es importante hacer, y una cosa que deberíamos discutir, es cómo hacemos el mecanismo de prorrateo de los saldos pendientes. Porque lo que se ha hecho en las extensiones anteriores es que las familias tenían que acercarse a las compañías para hacer uso del beneficio de la prorrata, ¿no es cierto? Y como dijimos, algo así como 220.000 familias lo han hecho, pero sabemos que hay 700.000 familias que tienen saldos de cuentas pendientes. Entonces, en algún momento discutimos la posibilidad de que ese prorrateo en cuentas futuras se hiciera de manera automática. Pero eso es una cosa que tenemos que discutir. Nosotros creemos que es más fácil hacer eso si es que es sin intereses. Si fuera con intereses es más complejo porque estamos, digamos, automáticamente y por ley endeudando, digamos, a las familias con un costo. Si no tiene costo el endeudamiento, creemos que es más fácil hacerlo, pero eso es un tema que tenemos que discutir porque de lo contrario vamos a ofrecer de nuevo la posibilidad de prorrata y si las personas no lo hacen, vamos a volver a caer en un problema de morosidad muy rápidamente. Lo tercero que creemos que es importante evaluar es algún tipo de ayuda estatal para las familias más vulnerables, ¿no es cierto? Y creemos que un buen modelo que hoy día está operativo y que podríamos usar como ejemplo, digamos, y haciendo los ajustes que haya que hacer porque son sectores distintos, es el subsidio que hoy existe del agua potable. El subsidio del agua potable tiene la gracia que las municipalidades, los gobiernos locales tienen mucha influencia en su asignación, digamos, lo que permite bajar con el conocimiento, digamos, o sea, ejecutarlo con el conocimiento que tienen los alcaldes en el territorio. Segundo, esa base de datos ya existe, ¿no es cierto? Ya sabemos quiénes son los beneficiarios de ese subsidio del agua potable. Y lo tercero que tiene, que es razonable, es que ese subsidio es por un monto de consumo de agua limitado, generoso, digamos, suficiente para que una familia tenga el acceso al agua que necesita, pero no infinito, ¿no? Entonces, creemos que ese modelo también lo podríamos aplicar en electricidad. Entonces, si una familia promedio necesita X kilowatt hora para operar normalmente, que el subsidio pueda llegar hasta ese monto y si alguien consume más que eso por alguna razón, tenga que pagar ese diferencial, digamos, ¿no? Creemos que esos son como los trazos gruesos de una posible solución que nos permitiría poner al día las cuentas, aliviar la situación de la gente más vulnerable con alguna ayuda estatal y hacer que las familias que pueden pagar lo hagan para empezar a normalizar la situación del sector, ¿no es cierto? La deuda, como dije al principio, ha aumentado en términos de plata, se ha multiplicado por varias veces. Eso está hoy día siendo un costo para las cooperativas, para las compañías, y que en general mostraron buena disposición a cooperar con la familia en un momento de excepción, pero necesitamos que eso se vaya normalizando para que se puedan hacer las inversiones, el desarrollo de la infraestructura que necesitamos en los años que vienen. Eso como el resumen, presidente, y si quiere abrimos la conversación y podemos ir aclarando cualquier duda.
Muchas gracias, ministro. Le quiero pedir la precisión de, a ver, entendiendo lo que acaba de plantear, ahí la propuesta suya parte de fijar ciertos criterios, ¿cierto? Usted está planteando que fijemos unos ciertos criterios a partir del cual podría desprenderse entonces una propuesta. ¿Entendí bien? Esa es la propuesta, que nos pongamos de acuerdo en cierto... No digo que hoy día, nosotros hemos ya tenido conversaciones con asesores de algunos senadores, digamos, y otros diputados, pero para tratar de definir ciertos criterios y después que los equipos técnicos puedan trabajar la solución específica. Pero sí, la idea es que definamos ciertos criterios que nos parezcan sensatos. ¿Y podría repetirlos? Así en concreto los criterios. Estamos hablando de el 15%. Claro, que primero que las cuentas acumuladas al día que esta solución se implemente, todas las cuentas atrasadas se pongan todas al día. Y todos los clientes queden a partir de ese momento al día. ¿Y cómo se hace? Las cuentas acumuladas se prorratean hacia el futuro en cuotas mensuales que se van a sumar a las cuentas mensuales, pero que no supere ese aumento cierto umbral. Digamos 15%. ¿De acuerdo? ¿En cuántas cuotas? ¿Perdón? ¿En cuántas cuotas o dependiendo del monto acumulado? Nosotros creemos que hemos evaluado distintas opciones. Una opción es decir, X cantidad de cuotas, pero si es que ese número de cuotas da que el aumento mensual supera cierto umbral, tendrá que ser más cuotas para acomodarnos al 15%, si fuera 15%. ¿De acuerdo? Es una cosa que podemos... Pero como criterio general, ponerlos al día y que el aumento en las cuentas futuras no supere un umbral, digamos, 15%. ¿De acuerdo? ¿Y esto sería efectivo para esos 200.000 clientes que se incrementaron en pandemia o para la totalidad de los clientes morosos? Nosotros creemos que lo tenemos que hacer para la totalidad de los clientes morosos. Porque lo que ha pasado además es que una buena porción, o la inmensa mayoría de los clientes que estaban morosos en marzo del 2020, antes de la pandemia, siguen morosos con saldos más altos, ¿no es cierto? Y no es tan fácil en todos los casos, o sea, podríamos hacerlo también eventualmente, pero dejar la cuenta que había en marzo morosa y poner al día el aumento respecto de marzo, pero le incorpora una complejidad adicional al sistema, ¿no? Pero el principio general es que los clientes queden al día, uno, y dos, que el aumento que esas cuotas futuras implican no supere cierto umbral, digamos 15%. Ese es un criterio. ¿De acuerdo? Ya, ahí, de acuerdo, habría que conocer con datos si es que estamos hablando que eso significa un promedio de un aumento de un 10-15% de la cuenta durante 3 meses, 6 meses, 10 meses. En fondo, ¿cuál es el proporcional que ustedes estiman en número grueso? Porque si ustedes nos dicen, mira, con esto, estoy inventando el número, ministro, el 80% de los clientes morosos van a haber resuelto su morosidad en un plazo menor a 6 meses. Es muy distinto a que esto significa aumentarle permanentemente en un día un 15% de las cuentas por 2 años a todos estos clientes. O sea, creo que habría que mirar ahí cómo se comporta la solución en función del volumen de deuda. Claro, pero yo estoy de acuerdo con eso. Hay que hacer esos números. Pero la cuenta gruesa, obviamente, es que una persona que debe un mes, si el tope que ponemos es 15%, son 6 meses para ponerse al día. 15 por 6 son 90, ¿no? Entonces un poco más de 6 meses. Ahora, pero entre más grande es la cuota, esas personas llevan más meses consumiendo electricidad sin pagar, obviamente, ¿no? Entonces, es natural que y aquí siempre tenemos que tener en mente, diputado, al 90% de familias, muchas de ellas, la inmensa mayoría de escasos recursos, que han seguido haciendo su esfuerzo por pagar sus cuentas, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Ok, o sea, este en el fondo es un principio que habría que definir ahí los márgenes. ¿Y el segundo criterio? El segundo criterio es que las familias más vulnerables, digámoslo así, después tendríamos que definir específicamente qué significa eso, tengan un subsidio estatal, un apoyo, por cierto nivel de consumo mensual. ¿De acuerdo? De forma tal de que no corran el riesgo de quedarse sin suministro si es que no pueden pagar la cuenta por ese consumo.
¿no es cierto? Que es lo mismo ¿Podría repetirlo? ¿Podría? Por favor, que anda un poco lento hoy día. Culpa mía, no suya, ministro. No hay problema, por favor. Que a las familias más vulnerables se les dé algún tipo de subsidio estatal, ¿de acuerdo? Ajá. Para pagar su cuenta de electricidad, pero que ese subsidio no sea por un monto indeterminado, ¿de acuerdo? Sino que sea por un monto que podemos definirlo en kilowatt-hora, por ejemplo, que definamos a partir del consumo estimado para una familia promedio razonable. Entonces, en agua potable, no me acuerdo la cifra de memoria, pero no me acuerdo si son X litros por hogar por mes. 5 metros cúbicos. 5 metros cúbicos, no sé cuántos metros cúbicos son por mes, ¿de acuerdo? Y eso es el subsidio estatal. Pero si una familia, digámoslo así, vulnerable, no quiero usar ningún ejemplo que sea odioso, pero para ilustrar el punto, una familia vulnerable, que queremos entre todos ayudar con impuestos a tener acceso a agua potable, tuviera un subsidio de agua ilimitado por su condición de vulnerabilidad, podría usar esa agua, no sé, para hacer agricultura, por decir algo, que obviamente no es el espíritu del subsidio, ¿no es cierto? Por eso creemos que el subsidio tiene que tener una cantidad de electricidad subsidiada tal como existe en agua potable. Y de nuevo, una precisión ahí, porque era parte de una pregunta que yo iba a hacer. Si es que existiera la posibilidad de subsidiar, ¿qué alcance tendría? ¿Tendría el mismo alcance hasta qué familias? ¿Como lo tiene hoy día el IFE? ¿O cuál sería el corte que ustedes sospechan, intuyen? Yo estoy usando conceptos así muy condicionales porque entiendo que no está la propuesta precisada aún, sino que son criterios. Nosotros creemos que el subsidio de agua potable ha funcionado bien y creemos que focalizarlo, igual que el subsidio del agua potable, puede ser un buen punto de partida. Porque además diputado, creo que tiene un mérito adicional, y es que no generamos estos problemas de complejidad y de diversidad entre distintos sectores, ¿no es cierto? Entonces, la focalización que tiene el subsidio del agua potable creemos que es un buen punto de partida para conversar este subsidio de electricidad. Y puedo precisar, voy a pedir que me chequeen cuál es la focalización del subsidio del agua potable. Claro, porque ahí hay un dato importante que es que, según la estimación que ustedes harían, ¿cuánta de esa deuda que buscamos atacar quedaría resuelta quizás solamente con el subsidio? Y a lo mejor el problema ahí se acota de manera significativa. Claro, pero sí, hay que hacer los números. Hacer el número, o sea, porque pensando, porque ese subsidio sería mensual durante un tiempo determinado, ¿cierto? Sería mensual y uno lo podría imputar a los consumos futuros o a una porción de la deuda arrastrada, digamos, pero sería un monto. Entonces, el dinero es fungible, ¿no? Entonces, si una familia, digámoslo así, voy a decir números cualquiera, ¿no? Para ilustrar el punto, no para que nos quedemos anclados los números. Si una familia paga 20.000 pesos de luz promedio y decimos que en el futuro va a tener que pagar 23.000 pesos por 12 meses, por decir algo, y nosotros definimos que el subsidio son 7.000 pesos, van a ser 7.000 pesos de aquí en adelante, digamos, por cierto tiempo, y uno podría decir que eso es una porción de los 20, o está pagando los 3 del atrasado y 4 de los 20. Es fungible, ¿no? Pero es un monto en kilowatt-hora de subsidio. Al menos a mí me suena a priori razonable ponerlo en aquel aumento que experimenten las cuentas solo por pago de morosidad, cosa de poder alcanzar la mayor cantidad de familias posibles con los montos disponibles. O sea, estamos tratando de reparar un efecto provocado por la ley que sacamos adelante para este periodo y por los efectos de la pandemia. Digo, para tratar de hacer esos números. Siempre con recursos fiscales escasos como tenemos que ver cuál es la mejor manera de usarlo. Entonces puede ser un subsidio más pequeño para hacerse cargo de la deuda acumulada para más familias, o un subsidio más grande para menos, como dice usted. Perfecto. Diputado Guiguren, ¿tiene una pregunta? Sí, más que una pregunta, presidente, por intermedio suyo, agradecerle al ministro la presentación que nos ha hecho. Yo comparto en las líneas gruesas como él ha señalado lo que ha planteado.
es un poco lo que veníamos sosteniendo hace un tiempo respecto a cómo debería enfocarse la solución de este tema. Yo lo que sí creo, presidente, que esto es fundamental, tener las cifras y los números bien afincados, y en ese sentido, para bajar al detalle y que la bajada sea muy correcta y entre todos, yo haría una invitación al gobierno y al ministerio y al ministro para poder trabajar esto en conjunto con nuestros equipos técnicos y nuestros asesores, y poder en conjunto con ellos poder lograr tener una solución definitiva a este problema, que no es menor cuando hablamos que son 600 millones de dólares la deuda acumulada, ¿no es cierto? Y en ese sentido creo que el que participe en nuestros equipos técnicos junto al equipo del ministerio sería extraordinariamente bueno, y a nosotros también nos comprometería también en la solución, que es lo que la gente quiere, que realmente trabajemos por la solución a este tremendo dolor de cabeza que se le está viniendo encima a la señora Juanita, como dice un amigo mío. Y eso es, pues, y dar un dato que no es menor, que el consumo de agua son 15 metros cúbicos, ¿no? Y eso también para que tenerlo como antecedente. Obviamente que en una escala que no es igual para todos, pero es importante, presidente, que nosotros no dejemos esto aquí, que nuestros equipos trabajen con el ministerio y podamos juntos poder tener una salida a esta situación tan compleja. Muchas gracias, diputado Eguiguren. Ministro, ¿había algún criterio más? Me quedé con la idea que eran 3. O sea, y el otro que lo mencionamos es en ese momento, cuando todos queden al día, reponer la posibilidad de corte por no pago, obviamente, ¿no es cierto? Que es lo que va a permitir o sea, no lo único que va a permitir, porque de nuevo el 90% paga, pero lograr que los que pueden pagar efectivamente lo hagan, ¿no? Y que focalicemos las ayudas en los que de verdad lo necesitan, ¿sí? Voy a poner una sola duda, no sobre la idea, sino que sobre el efecto todo esto es ceteris paribus, que no volvemos a esta excepción constitucional, porque no volvemos a cuarentena, porque estamos en esta situación de nueva normalidad por harto tiempo y no se recrudece la pandemia. Obviamente, si eso pasa, tendremos que ver en ese momento qué se hace. Ministro, tiendo a creer, no sé si diputado Durán, diputado Puch, ¿tienen alguna pregunta o comentario? ¿No? Tiendo a creer que va a ser necesario una reunión de ustedes como ejecutivo con los equipos nuestros, los asesores, poder conversar y quizás con los números que hemos conversado, precisar una propuesta más concreta, y en función de eso traer la conversación nuevamente a la comisión, porque yo al menos no puedo señalarle que me parece valioso la apertura del Ejecutivo a buscar una fórmula para poder apoyar a esas familias que usted señalaba, y es cierto, han recibido un apoyo en números gruesos por parte del Estado como nunca antes se había entregado en Chile a las familias a propósito de la pandemia, en números comparativos muy por encima de lo que han podido hacer otros estados, lo que no quita la situación de dificultad y vulnerabilidad que muchas familias viven en Chile por otras razones, son más estructurales y que se vieron acrecentadas durante la pandemia. Por lo tanto, creo que el Ejecutivo se abra a buscar una solución que hace algunas semanas o meses no estaba en carpeta. Yo algo que le agradezco y lo valoro. Espero que podamos llegar a buen puerto. Creo que es un buen punto de inicio esta conversación. Algunas de las cosas que usted me señala, le reitero que nuestra reacción acá, los parlamentarios presentes, cuando usted señaló que la mitad de los morosos tenían cuentas por sobre los 20.000 pesos, no nos pareció sorprendente, al revés. Como nos parece, con mayor razón hay que atenderlo, porque una cuenta de 20.000 pesos, que la gente que nos esté viendo en su casa, no es una cuenta cara. Es una cuenta más bien baja para la que viven la mayoría de las familias de 3, 4 miembros en cualquiera de las comunas que nosotros representamos. Pagan mucho más que 20 lucas de luz las familias chilenas. Por lo tanto, sí es un problema que está afectando a familias que lo necesitan,
que necesitan este apoyo, independiente de que puedan haber algunos que no, que a lo mejor hicieron una bicicleta y dijeron no nos conviene pagar ahora, total es sin interés, lo pagamos después, y tomaron la decisión de no pagar a pesar de poder hacerlo. Eso puede haber ocurrido, pero me da la impresión por los números que usted nos señala que no es el grueso de esta morosidad que observamos. Así que no sé si usted quisiera agregar algo más, pero creo que vamos a tener que fijar una reunión, espero, para los próximos días, cosa de poder traer ya a la próxima sesión de la próxima semana algo un poco más concreto. No, o sea, yo solamente reiterar una cosa que dijimos al principio y que usted planteó ahora también como pregunta, pero desde luego es así. Esta solución la estamos esbozando, digámoslo así, dado que estamos hablando de los trazos gruesos por el momento, en el entendido que el 31 de diciembre, diputado, la situación está de la pandemia está más o menos como está hoy día, digamos, ¿no es cierto? Que la población no está en cuarentena, que la gente está pudiendo trabajar, etcétera, etcétera. Obviamente, ojalá no sea así, pero si tuviéramos un retroceso, habría que considerar las circunstancias y pensar en una cosa distinta. Pero esto en el entendido que las cosas avanzan como han venido avanzando hasta ahora. Y la apertura a buscar una solución siempre ha estado. Hemos estado en conversaciones hace algunas semanas ya con distintos asesores, de senadores, de diputados, pero yo creo que es un buen camino que hagamos un esfuerzo con los asesores, después podemos pedirle a los asesores ellos mismos que se coordinen y armemos esa mesa de trabajo para tratar de... Tenemos algo de tiempo todavía, pero ojalá podamos tramitar esto con cierta anticipación para efectos de que no estar al último minuto legislando la carrera, ¿no? Sino que hacerlo con algo de tiempo. Sí, yo sugiero que lo podamos acelerar, porque por más voluntad que tengamos, probablemente no va a ser tan fácil llegar a una fórmula y podemos partir con un acuerdo acá en la Cámara, pero a lo mejor en el Senado se incorporan otras cosas, entonces apuremos el tranco para que no nos pille la máquina. Diputado Iguren. No, dos cosas, presidente. Ministro. No, diputado Iguren, yo solamente una cosa muy breve respecto de la cosa prelegislativa. Nosotros somos partidarios de hacer un esfuerzo por incorporar a los asesores de los senadores inmediatamente. Me parece bien. Porque yo creo que así igual podemos hacer ajustes después durante la tramitación, es propio del proceso legislativo, pero entre menos cambios hayan entre una Cámara y otra, más fácil va a ser llegar a un proyecto consensuado rápido. Presidente, dos cosas. Primero que todo, para impresión mía, me escribe una persona de la región, me dice que diputado, 15 metros cúbicos, ¿qué significan? Entonces nos están viendo, yo no sabía, explicar que los 15 metros cúbicos son los que se subsidian en el agua, ¿no? Eso se subsidia en el agua. Lo otro, presidente, yo creo que es importante que le pongamos fecha a esto y podamos entender cuándo se puede, para poder saber cuándo vamos a poder conocer la propuesta. Entonces, y de esa manera darle un poco de sentido de vértigo a esta situación, porque de verdad que ya se estableció como un problema y la gente lo está hoy día sintiendo, entonces entre antes se haga mejor y si podemos fijarle fecha para poder avanzar y que los equipos se junten, sería extraordinariamente bueno. Sí, muy de acuerdo. Yo entiendo que existe un chat de asesores, ¿o no? No sé, voy a verificarlo, diputado, pero yo sugiero que los asesores de los parlamentarios del Ministerio se junten el 10 miércoles esta semana o principios de la próxima. No creo que necesitamos más tiempo que eso. Generamos los datos, actualizamos y nos ponemos a trabajar en una solución. Perfecto, si le parece bien, ministro, fijemos un horario, fíjelo usted, me imagino para el día viernes, para una cosa telemática, y a través de la secretaria de la comisión nos puede avisar a nosotros y hablamos con los asesores, porque además igual hay parlamentarios que se han incorporado a la comisión últimamente, entonces nos sirve incluso para actualizar ese espacio de trabajo y coordinación prelegislativa desde el punto de vista técnico. Muy bien, así lo podemos hacer. Vamos a coordinar a través de la Secretaría y armamos una mesa de trabajo. Perfecto. Muy bien, no sé si hay otro tema que plantear, ministro, sobre lo que hablamos antes en la cuenta respecto del tema de el alza en el valor de los combustibles. No sé si usted tiene algo que agregar ahora o prefiere abordar el tema en otra sesión. No, podemos conversarlo en detalle en otra sesión, pero lo grueso lo conocemos, ¿no? Nosotros somos importadores de combustible, no producimos combustible en Chile. Los precios de los combustibles en el mundo han subido mucho y en Chile, por distintas razones, el precio del dólar ha subido mucho. Entonces, la combinación de ambos factores tiene un efecto directo en el precio a clientes finales.
el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, que en el fondo ajusta el impuesto al alza o a la baja para amortiguar las bajas y las alzas, digamos, está generando una protección, pero claro, la combinación de dólar y precios internacionales está teniendo un efecto negativo en los clientes. Pero podemos tener una discusión más detallada en otra sesión con todos los antecedentes para que sea más ilustrativa para la comisión y para las personas que nos están viendo. Perfecto. Diputado Guiguren. No, y en ese sentido, saber la evolución del fondo, ¿no? De la ley PEC, que nosotros tuvimos mucha injerencia. Entonces, ver justamente porque lo que dice el ministro es súper relevante y ver cómo ha evolucionado el fondo, considerando la variación del tipo de cambio. Sí, respecto a eso. Sí, perdón, presidente. Respecto a eso iba a decir que, tal como acordamos en su momento, la Comisión Nacional de Energía envía mensualmente una actualización a la Secretaría de la Comisión, y a la Secretaría, si no la ha recibido, le pido por favor me lo haga saber para asegurar que eso ocurre. Pero una actualización periódica mensual de cuál es el estado del Fondo de Estabilización, y de memoria de los 1.350 millones, la última actualización fue algo así como 1.080 millones, ¿no? Pero tenemos, esto cambia todos los días dependiendo de cuánto sube el tipo de cambio. Entonces, deberían recibir una actualización mensual de esa cifra. Diputado Guiguren, para aclarar la cifra. No, es que yo creo que el fondo, más que 1.080, era como el orden de 1.350, ¿no? El fondo total que está definido en la ley son 1.350 millones de dólares. Nosotros acordamos en esta comisión que la Comisión Nacional de Energía le enviara mensualmente una actualización de cuál era la estimación que tenía la comisión de cuántos de esos 1.350 se habían consumido a una proyección a cierta fecha. Y esa última actualización de los 1.350 del fondo fue 1.080, si no me falla la memoria, pero en ese rango. Pero esa información debería estar en la Secretaría, y si no, nos avisan y se la hacemos llegar. Consumido del fondo. Claro, consumido. O sea, queda un cuarto. Pero recordemos, esto podemos tener una conversación con los datos, pero si recuerdan bien, en la medida que los contratos de precio, digamos, vienen bajando, en la medida que están los contratos más baratos y son los más caros, la tasa a la que se va acumulando ese fondo se va consumiendo más lento. Va cayendo y en algún minuto empieza a recuperar, empieza en el sentido contrario y se empieza a devolver. Pero el dólar nos juega en contra en esa dinámica, ¿no? Pero podemos verlo con los números específicos al frente en una próxima sesión. Sí, sería bueno tener la proyección, porque es la pregunta que hemos ido haciendo cada cierto tiempo, es cuánto creemos que le queda al fondo, cuánto tiempo, cuánto podríamos activar en tiempo. En función de estos números, quizás actualizar ese dato. Bueno, igual está el compromiso que ustedes lo vayan haciendo periódicamente. Ok, ministro, le agradezco mucho su participación, también ahí del superintendente, y nada, queda pendiente entonces para la próxima invitación los temas que acordamos y coordinar esta reunión entre los equipos técnicos para en el fondo aterrizar esta prepropuesta que nos ha traído el Ministerio el día de hoy. Le agradezco mucho su participación, lo despido para darle paso al siguiente invitado. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, presidente. Un abrazo a todos.